Entrar en contacto con nuestro primer invitado a esta hora de la mañana, 8 de la mañana con 15 minutos, y se trata del señor Percy Medina, representante de IDEA Internacional en el Perú, este organismo que promueve democracia a partir de experiencias en aquellos países donde se desarrollan. Señor Percy Medina, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, yo no quiero dejar pasar, antes de entrar en los temas que hemos planteado, digamos, a analizar un poco la no reelección de congresistas y la bicameralidad, preguntarle una cuestión breve respecto a esta nueva agenda que ha planteado el presidente de la República post 9 de diciembre, es decir, el diálogo que va a tener con los partidos políticos, los representantes de los partidos políticos. ¿A dónde nos llevará esto, señor Medina? Hemos tenido varias conversaciones, sin embargo, seguimos en lo que estamos. No sé qué pasará en adelante. ¿Qué le parece esta propuesta que ha hecho el presidente de la República? Bueno, en una democracia el diálogo debe ser una de las monedas corrientes, es decir, lo que se utilice para que los distintos actores se pongan de acuerdo y logren metas comunes. Eso es lo que es lo esperable. Ahora, hay diálogos que son fructíferos, es decir, que dan resultados, que dan frutos, y diálogos que no llegan a ninguna parte, y eso depende mucho de la voluntad de los actores, de la agenda que se fije y de la metodología también que se tome para el diálogo. Y yo esperaría que los distintos actores estén dispuestos y que el presidente pues pueda lograr que este diálogo dé resultados concretos en materia de lo que se ha planteado, ¿no? Desarrollo, crecimiento económico, mayor inversión, en fin. Creo que hay temas importantes que pueden hacer que todos los actores se pongan en un mismo carril. Uh-huh. Bueno, sí, interesante, claro, debe girar el diálogo en esos temas. Bueno, vamos a lo planteado. En los que los actores se encuentren, pero hay una serie de temas que no tendrían por qué ser polémicos, una serie de temas que deberían convocar a todos, como la reducción de la pobreza, una serie de metas que entendemos que son comunes, ¿no? Señor Medina, buenos días. Creo que lo importante ahora, al margen del comentario que usted ha hecho, por supuesto, es que el día domingo tenemos un referéndum con unas reformas constitucionales muy importantes y donde el pueblo va a tener que asistir pues nuevamente a las urnas a poner sí o no, etcétera. En los últimos meses nos hemos dedicado a ver temas políticos, a ver una serie de escándalos políticos, de una parte de la señora Fujimori, de otra Alan García, etcétera. ¿Qué cree usted que podrá el pueblo hacer este domingo, teniendo en cuenta que hay numerosas todavía desconcierto y desconocimiento de lo que se va a votar? Por ejemplo, en el tema de la no reelección de congresistas. Bueno, como sabemos son 4 preguntas. Yo creo que poco a poco se va conociendo un poco el contenido de cada una de ellas por la mayoría. La de no reelección de congresistas, lo que le pregunta a la gente es si es que cree que debería estar prohibida la posibilidad de que los congresistas se reelijan, ¿no? En la práctica, la mayoría no se reeligen, ¿no? 8 de cada 10 congresistas no se reeligen. Entonces, no es que en el Perú ocurra, como sí ocurre en otros países, que Sí, lo estamos escuchando. Es raro el congresista que se reelige, pero bueno, la pregunta a lo que apunta es así debería, además del hecho de que en la práctica no se reeligen, estar prohibido por la propia Constitución, ¿no? Uh-huh. Bueno, realmente esos son datos que nos hacen pensar, ¿no? O sea, no sabemos cuál es la intención de esta pregunta, pero ya está planteada, digamos. Y yo le pregunto, ¿mejorará, digamos, la calidad del Parlamento, la forma de cómo trabajar en el Parlamento, el que no haya reelección? No tiene nada que ver. La no reelección no tiene nada que ver con la calidad de los congresistas. Uh-huh. Al contrario, podría incluso hasta ser un incentivo para que no se queden los mejores. Pero lo que debería hacer que mejore la calidad son otras cosas. Por ejemplo, la selección que hagan los partidos de los candidatos. Los partidos son los que tienen la llave de las candidaturas. Nadie puede candidatearse
si no es de la mano o en la lista de un partido político. Entonces, quienes van a tener la oportunidad y la obligación de garantizar mejores candidatos son los partidos. La no reelección no tiene nada que ver. Lo que puede generar en positivo es una mayor renovación, ¿no? Que como digo, ya tenemos una alta renovación, porque 8 de cada 10 son nuevos, pero podría pues incrementar, digamos, la velocidad de la renovación, ¿no? Pero garantizar mejor calidad, eso no lo va a lograr, porque eso se tiene que hacer a través de otros mecanismos, que son indispensables también, pero que no están en esta pregunta, ¿no? Entonces esto dependería mucho, señor Medina, del tema de los partidos políticos, ¿no? Sí. ¿Quiénes serían es muy sus importante lo que los partidos hagan, la representantes? selección de sus candidatos, Claro que encontrar gente idónea. Ajá. También depende de lo que los electores y electoras hagan a la hora de votar, fijarse por votar con gente con trayectoria, etcétera, ¿no? Sí. Sin embargo, hay voces, señor Medina, que, por ejemplo, ayer escuché al doctor Natalian Primo decir que él cree que sí podría tener menos calidad, digamos, de congresistas, teniendo en cuenta la no reelección. Es su opinión, ¿no? Hay gente que tiene mucha experiencia en el Congreso y que podría seguir aportando más. Efectivamente, ese es un pequeño riesgo, porque gente que tiene trayectoria, que son buenos parlamentarios, pues no van a poder reelegirse, ¿no? Y eso es una pena, porque de alguna manera esto es muy popular ante la opinión pública, porque piensan en la gran mayoría de congresistas vinculados con escándalos o que tienen pues una muy baja un muy bajo aporte, ¿no? Sí. Pero también están los buenos, y ahí el hueso de este proceso es que los buenos no se podrían reelegir, ¿no? Entonces, sí, pues. Bueno, todo tiene pros y contras. Pros y contras, exacto. Señor Medina, bueno, esta es una pregunta bastante política, no muy técnica, digamos, del plano en el que estamos conversando, pero yo creo que la gente también tiene que saber este aspecto. Le pregunto, como no hay una intención, digamos, usted lo acaba de decir, por lo demás, 8 de cada 10 no se reelige, y esta acción finalmente no va a mejorar la calidad del Congreso, ¿cuál cree usted que ha sido la motivación para plantear esta pregunta de la no reelección de parte del Ejecutivo? Porque esto lo está manejando el Ejecutivo. ¿Cuál ha sido la motivación para su entender? Es difícil especular, ¿no? Pueden haber muchas variables ahí, pero ciertamente es un tema popular, ¿no? Es un tema en el que evidentemente la opinión pública iba a inclinarse por prohibir la reelección. Entonces, ciertamente era una manera de tener por lo menos una pregunta ganada de antemano, digamos, ¿no? Claro. Teniendo en cuenta además que había otra pregunta que podía ser menos popular, ¿no? Que es la de la bicameralidad. A la gente no le gusta la idea de más congresistas, en fin. Entonces, acompañarla de la bicameralidad con esa era una manera de tener, digamos, la partida ganada de antemano. Pero yo creo que es por supuesto una reforma de efecto limitado, ¿no? Claro. Bueno, en el tema de la bicameralidad hay una cosa que me parece que debe ser explicada, la gente no lo entiende, mucha gente de prensa, mucha gente no lo entiende. ¿De qué manera este tema de la bicameralidad está amarrado con este tema de la cuestión de confianza? O sea, mucho no se entiende eso. Y ha generado, digamos, problemas, y que el presidente se pronunció cuando el Tribunal Constitucional se pronunció respecto a la cuestión de confianza planteada desde el Congreso. ¿Cómo está amarrado este tema de la bicameralidad con la cuestión de confianza? Bueno, lamentablemente en la pregunta sobre bicameralidad está incluido un cambio en relación con la posibilidad de que el presidente de la República plantee cuestión de confianza ante el legislativo, y que eso dé lugar a una disolución del Congreso con llamado inmediato de elecciones.
Claro. Entonces se ha cambiado la regla, ¿no? O se pretende cambiar, mejor dicho, la regla, y eso es lo que ha generado pues que efectivamente mucha gente sea crítica frente a la bicameralidad, entonces, lo cual es una pena, porque yo creo que se va a perder la oportunidad de instaurar la bicameralidad, que hubiera sido una reforma significativa en materia de Congreso, ¿no? El gran cambio de estas 4 preguntas, el gran cambio era la bicameralidad, ¿no? Pero bueno, vemos que las encuestas no la favorecen, es muy probable que no sea aprobada, y que hayamos perdido la oportunidad de tener un Congreso más representativo, más reflexivo, digamos, con un funcionamiento un poquito más adecuado, ¿no? Señor Medina, permítame que le lea un tuit que acaban de mandar el diario El Comercio, lo último, y queremos saber también su opinión. Uruguay rechazó el pedido de asilo del expresidente Alan García, según está informando la prensa uruguaya. Son las primeras noticias que se está dando en este momento en Twitter por el diario El Comercio. ¿Qué opinión le merece a usted como ciudadano, señor Medina? Al principio parecía que lo obvio, lo natural, era que Uruguay acepte el pedido de asilo, porque entendíamos que algo se habría conversado, pero conforme se fue desarrollando el hecho, fue quedando más claro que lo más probable es que Uruguay lo rechazara. Claro. Y eso porque una opinión pública en Uruguay se fue consolidando, contraria a la posibilidad del asilo, que tienen el próximo año elecciones en Uruguay, y digamos no querían hacerse de un asunto incómodo, ¿no? Claro. Y entiendo también que muchos actores relevantes de la política uruguaya se han ido pronunciando poco a poco en contra, entonces de alguna manera en los últimos días eso estaba cantándose, ¿no? Y es que tarde o temprano yo pensé que quizá los uruguayos se podían tomar algunas semanas para no hacer las cosas tan en caliente, pero efectivamente parece que lo que ha primado es el hecho de que hay que resolver este asunto cuanto antes y evitar el costo político de tener... Por lo demás, señor Medina, usted sabe que el mundo está globalizado y los países que comulgan con cosas, digamos, con temas democráticos, obviamente también la democracia está globalizada. Los efectos que tengan una acción de algún presidente obviamente perjudica a su población, perjudica a su democracia, toda vez que la motivación planteada desde mi punto de vista por el expresidente Alan García no era la correcta, digamos, porque en el país no hay persecución política y obviamente Tabaré Vázquez habrá pensado y habrá dicho: la decisión que yo tome va a perjudicar a mi pueblo. Además, creo que se toman consideraciones importantes, no solamente el político, la relación económica también es importante para tomar una decisión. ¿Qué piensa usted en ese aspecto? Sin duda, esta es una decisión delicada y un jefe de Estado tiene que tomarla también en consulta con otros actores, ¿no? Entonces, se dijo mucho, bueno, Tabaré es amigo de Alan, han sido presidentes al mismo tiempo, en el primer mandato de Tabaré y en el segundo de García, pero obviamente un presidente de la República no toma decisiones tan apresuradas y ha hecho consultas, ha hecho evaluaciones, y creo que el resultado de esas consultas es el que estamos viendo, ¿no? Que de alguna manera en los últimos días era previsible. ¿Puede Alan García irse a otra embajada y pedir asilo? ¿Tiene la potestad? ¿Usted cree que otros países se van a arriesgar luego de esta decisión que tomó Uruguay? De poder hacerlo, podría hacerlo, ¿no? Una vez que está ya negado el asilo, pues podría salir, en fin, pero porque no tiene ninguna orden de detención, tiene orden de impedimento de salida del país, pero no tiene detención, entonces podría perfectamente salir caminando e irse a otro lado. Pero claro, una vez que un país niega el asilo, eso hace pues que para los demás sea más difícil, ¿no? Es mucho más difícil para un segundo país otorgar el asilo cuando ya uno primero lo ha negado. Perfecto, señor Medina. Muchas gracias por esta comunicación, por las cosas que hemos tratado. Que tenga usted muy buenos días. Siempre un gusto. Muy buenos días. Buenos días, señor. Bueno.
para informarles de que el diario El País de Uruguay indica el presidente Tabaré Vázquez junto con el canciller Rodolfo Noboa anunció en conferencia de prensa que el gobierno uruguayo no concederá asilo político al expresidente peruano Alan García. No concederemos el asilo político, dijo el presidente Vázquez. No comunicó el mandatario luego de realizar un repaso por este caso y que en los últimos días cobró importancia, indicó el presidente uruguayo. Agregó que el gobierno leyó y estudió el material, ¿no?, que el gobierno peruano envió días atrás, que constaba de más de 1000 hojas, y señaló que la decisión tomada por su gobierno se debe a consideraciones estrictamente jurídicas. Queremos argumentar con elementos jurídicos y legales. El mandatario sostuvo que las investigaciones realizadas concluyen que el caso de García no es persecución política, es lo que está diciendo el presidente Tabaré Vázquez. García permanece aún, como todos sabemos, en la sede de la residencia uruguaya todavía. 8 de la mañana con 32 minutos.